Amigo, muy buenos días, bienvenido a tu devocional en el día de hoy. Déjame decirte que hoy el Señor tiene palabra para tu vida. Y hoy quiero que hablemos sobre la obediencia. La obediencia es algo que el Señor nos ha dejado. Y siempre hablaremos de eso porque a eso vino el Señor, a que su pueblo obedeciera para poder llegar a esa vida eterna. Y quiero decirte algo muy textualmente como lo dice en la palabra. Y dice que benditos serán si obedeces y maldito serás si desobedeces. Desafortunadamente muchas veces nosotros somos desobedientes y se nos olvida que la maldición es la ausencia de bendición en nuestras vidas. Eso es como en donde hay oscuridad y no hay luz. Cuando hay luz no hay oscuridad, y esa es la gran diferencia que nosotros no hemos podido entender en lo que el Señor nos quiere decir. La obediencia es tener fe como un estilo de vida. Y cuando tú tienes esa fe como estilo de vida, es porque tú crees que si tú obedeces, la bendición vendrá. Mira, muchos tienen una fe transitoria. Vienen, oran por un milagro y quieren que el Señor les cumpla ese milagro. Y el Señor en su infinita misericordia cumple con ese milagro. ¿Y sabe qué sucede? Que después ya son desobedientes y viven en desobediencia, porque quizás esa fe fue transitoria, como lo dice la palabra. Entonces necesitaban un milagro y ese milagro los obliga a que tengan fe, vienen a la iglesia, buscan de Dios, ayunan, llegan a su casa, oran y se comprometen con Dios. Pero una vez de que el milagro se hace, se olvidan y siguen una vida en desobediencia. Y así no funciona el Señor. Por eso te lo dije en un comienzo, de que la bendición es una fe como el estilo de vida. Un estilo de vida que tú debes de llevar para donde tú vayas, y que esa bendición de Dios siempre tú la puedas recibir, porque Dios premia a su gente cuando es fiel, cuando es obediente. La palabra es muy clara y dice que cuando tú obedeces, estás permitiendo que los principios de Dios se cumplan. ¿Qué es lo que queremos que Dios cumpla? Pues que nos bendiga y que nos vaya bien en nuestra vida. Pero cuando tú no le cumples al Señor y tú no eres obediente, es muy difícil que las cosas sucedan. Y hoy en día la gente piensa que es cumplir, como dice la palabra, que es un problema. No está en el poder de Dios. Te voy a decir, y te lo explico a lo colombiano para que me lo entiendas. Los problemas no son por el poder de Dios. Quiere decir de que la gente dice, no es la voluntad de Dios. Tal vez no es que el Señor quiere que nosotros fuéramos. Tal vez el Señor no quería que yo estuviera en ese trabajo. No, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que a veces el Señor no contesta porque nosotros somos desobedientes. Y nosotros sacamos las conclusiones, no, es que no es la voluntad de Dios. Ahora días alguien me decía, no, es que el Señor me mostró que mi tiempo en este trabajo ya se había cumplido. Y resulta que esta persona fue y renunció. Y resulta que pasó mucho tiempo y sin trabajo y no le salía. Yo pregunto, ¿era la voluntad de Dios? O quizás nosotros, por desobedientes, creemos en un Dios imaginario y comemos frijoles y de todo y soñamos y decimos que Dios fue el que nos habló. Y resulta que fue que le cayó pesada la comida. Y resulta que ahí estamos metiendo a Dios donde Dios no tiene nada que ver con estas cosas. Te voy a decir, el poder de Dios, cuando se manifiesta, te muestra las cosas, pero cuando nosotros estamos en obediencia. Pero una persona en desobediencia, ¿cómo cree que el Señor le va a hablar? Y ahí es donde en esta mañana estamos hablando lo que dice la palabra de la obediencia. Cuando tú quieres las bendiciones a futuro, tú tienes que en el presente empezar a ser obediente. Pero cuando tú quieres recibir bendición, si en el presente no te portas bien y no eres obediente, el Señor no te va a dar bendición. Así que piénsatelo y verás de que la obediencia es el mejor estilo de vida para que Dios nos pueda premiar. Y si no lo crees, inténtalo en ser obediente, cumple sus mandamientos. Mira lo que le pasó a Abraham. Abraham llegó en un momento y el Señor le dijo, vete de esta tierra, cuando vivía con sus padres, váyase.
y te llevaré a otra tierra. O sea, en el presente le dijo, vete, pero te voy a dar una tierra, y esa tierra es la que fluye leche y miel. Y ahí es donde el Señor le dijo, te voy a llevar a esa tierra en algo futuro. Pero ¿qué hizo Abraham? Fue obediente y se fue y le cumplió al Señor sabiendo que tenía que dejar a su papá y que era el único hijo porque ya su hermano había muerto. Pero él dijo, me voy por una palabra, porque él creía en la palabra que Dios le decía. Y hoy el Señor te está dando esta palabra y te está diciendo, yo quiero que me obedezcas para yo poderte bendecir en un futuro. El Señor quiere bendecirte y tiene grandes cosas para tu vida. Solamente toma hoy esa decisión de poder tú ser obediente. Yo no te estoy pidiendo nada más. El Señor solamente te está pidiendo, séame obediente, hágame caso. ¿Cómo es hacerle caso a Dios? Cuando tú lees la palabra y la cumples. Cuando tú vas a la iglesia y te exhortan y tú aceptas que estás en un error. Así que piénsatelo para que Dios te bendiga y verá cómo vas a crecer. Dios te bendiga y hasta una próxima.